Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues ya hemos visto que tienen unas habilidades especiales, pues seguramente en mosca tengan otras habilidades especiales también. Así que las estudiaremos, aunque seguramente cuando lleguen a mosca ya estén para morir, porque Paracelso dejó indicado que estos homúnculos, una vez que están vivos, que nacen, pues no duran más de 40 días o un mes, que es más o menos el tiempo estimado. Así que igual estamos perdiendo el tiempo. Ya lo veremos. Me falta la máscara que tengo ahora. Vamos ahí a nuestra sección de homúnculos, a la trastienda, como yo le llamo. Donde acordarse que teníamos la jaula donde lo encerrábamos y lo etiquetábamos, que al final no lo hemos etiquetado porque solo hemos tenido dos. Quería coger muestras de este tipo, pero es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque imposible no, que no me voy a gastar yo etiquetas en dos bichos. Vamos a ver, para empezar, el moho, o sea, la mandrágora estaba en un nigredo y está pasando al albedo, al blanco, mediante moho, o sea, o mediante homúnculos que se están formando dentro del tarro. Espérate que con una mano es complicado, ¿eh? ¿Lo veis? Y esa humedad viene de lo único que le hemos dado en estos días, que ha sido el arcano de la sangre. Y esos hongos pues están catalogados como homúnculos. Entonces, vamos a seguir guardándolo para seguir estudiando su desarrollo. Las moscas están en su mayor auge ya. Al darle el arcano de la sangre se han venido arriba, ¿lo veis?
son súper moscas porque son con un tamaño bastante considerado para lo que se suele ver. De hecho, parece como una araña grande. Cualquier mosca que haya sido creada en el tarro se va a ver de la misma forma. Aquí está esta y la otra que la tenemos aquí alimentándose y nutriendo. ¿Ves? Son moscas de gran tamaño. Lo dicho, cada 3 días se alimentan con el alcano de la sangre. Yo creo que las moscas no van a tener ya mayor desarrollo que esto, porque mira los ojos y todo, han llegado ya al rojo, la fase de reproducción, que sería la estrella de David en simbología. Y yo creo que es una crueldad tenerla aquí encerrada cuando no vaya más. Entonces la voy a tener 3 días más o por ahí, y ya cuando solo veáis que nos referimos al estudio de la mandrágora, es por lo que os he dicho. Vamos a liberar las moscas en breve, las vamos a tener unos cuantos días más porque por observación, por observación hemos visto que estaban medio muertas, como decía Paracelso, y al darle el arcano de la alquimia, pues resucita y se vienen arriba. Pero ya está, ¿para qué la queremos tener más tiempo encerrada? Si son animales. Recordad que todo estudio, si acaba en muerte, mejor que no se realice, ¿vale? Que la muerte sea natural, no provocada en nuestro laboratorio. Y ahora os quería enseñar la otra parte del experimento, que si os acordáis era compararlo con humedades generadas a través de agua, que también genera vida, para comparar las diferencias entre uno y otro. ¿Qué he hecho? Con lo que me quedaba del saco de estiércol, hoy no porque está nublado, pero normalmente aquí le da mucho el sol, entonces alcanzaba unas temperaturas óptimas que el estiércol, con esto cerrado como si fuera un matrabe como lo tengo, pues mantenía el calor por la noche. Lo primero que podemos comprobar al abrir el saco es nada. Vamos a echar un poquito de estiércol. Bueno, se comprueba que esto no es como el caldero, que en cualquier lado se veían bichos, no hacía falta buscarlo. Aquí lo vamos a buscar. Mira, mierda, no se ha visto. La primera mosca. Era muy chiquita, ¿eh? Aquí que segunda mosca, mira. ¿Veis los bichos que vuelan? Son las larvas que la hemos pillado ya grandes. Mira, ¿veis las moscas? Ese es el tamaño de una mosca normal. Para que veáis que no tiene ni punto de comparación con lo que salía en nuestros calderos. Se comprueba de sobra que ni hay gusanos voladores que tienen la virtud de desarrollar moscas de un tamaño exagerado, que cuatriplica incluso el tamaño normal de una mosca. Ahí hay una, no sé si le he podido sacar. Bueno, pero da igual, yo creo que se ha visto. Y me hubiera gustado encontrar alguna larva, pero es que se ve que no hemos colado y le hemos dejado más tiempo, entonces las larvas se han desarrollado en las moscas que hemos visto. Esto no está tan poblado de vida como nuestro caldero. Y con esto ya hemos cumplido con el objeto de estudio, y se demuestra que a través de la simiente pues se consiguen superhéroes, ¿no? Que es como le pasaba a Hércules, que era mitad de los dioses. ¿Por qué? Porque estaba engendrado con la simiente de vida. Y esto es exactamente lo mismo, son homúnculos o son animales mucho más desarrollados por el hálito ese. Mira, es que no tiene nada que ver.
Evidentemente vuelan porque tienen ala, pero es que no vemos ni siquiera gusanos saltando aquí. El caldero es que era exagerado. Y ya está, y con esto va. Mira la mosca. ¿Veis la mosca? Es tan chica que cuesta verla. Nada que ver, señores. Queda demostrado. Y hasta la próxima.